Bien, el tema del día de hoy es la parte de la contaminación ambiental, un grave problema que pues prácticamente pasa a segundo plano en la mayoría de las veces. Estamos viviendo en la época en la que tenemos un concepto erróneo de éxito. Todo lo que simula pues grandes producciones, grandes cantidades de materia, pues son sinónimos de éxito, ¿no? A nosotros nos meten la idea desde niños, ¿no? Que el tener tu propia casa, el tener tu propio carro, el tener tu propia empresa, te hace ser una persona exitosa, ¿no? Y además tener 8 hijos, ¿no? Agregándoles. Realmente, esto ha causado muchos problemas, ¿no? Esta ideología del éxito, errónea, a lo largo de los años. Sin embargo, pues los modelos económicos que actualmente sustentan el mercado en la actualidad, pues ha traído graves problemas y se sustenta prácticamente en un modelo basado en la muerte, ¿no? En la que un grupo de personas millonarias siempre se siguen siendo beneficiadas, siguen siendo ricos y otro grupo seguirá siendo pobre, ¿no? Y no tendrá esa oportunidad de escalar a entrar a ese grupo selecto de personas que son las que se encargan de dirigir, pues, el futuro de las naciones, ¿no? Me refiero a las grandes empresas, por ejemplo, Bayer, este, Monsanto, Telmex, ¿no? Los grandes monopolios que tiene el país, los Rockefeller, etcétera. Pero bueno, esto empieza desde 1850, con una revolución industrial, donde hubo un boom, un gran auge, que realmente trajo consigo, pues, no solamente la industrialización, sino que también grandes enfermedades, la sindicalización también de los trabajadores y sobre todo oportunidades laborales y junto con ello una migración constante de los espacios rurales a los urbanos y la expansión de las ciudades. El crecimiento simultáneo de las diferentes ramas de la química industrial, pues fue principalmente de la química orgánica, sí, la producción de plásticos, resinas, alimentos, medicamentos, etcétera, y la parte agrícola. También le digo, todo no es malo, porque a partir de eso también se reconocen los derechos de los trabajadores. ¿Qué trajo consigo esto? Pues diferentes efectos, la contaminación del aire, el agua, el suelo y la contaminación, obviamente, de los alimentos. Realmente, una pregunta que yo siempre les hago es que si ustedes consideran que se deshacen de su basura, ¿no? Cada que pasa el camioncito de la basura o la persona que recolecta la basura, ¿ustedes realmente se deshacen de su basura? Pues no es así, ¿no? La basura, ¿va a dónde va a parar? La confinan, pero realmente, el aire que donde pasa donde está esa basura, pues también llega a nosotros, ¿no? Entonces, todos los residuos vivimos constantemente respirando nuestra basura, y en la mayoría de los casos, si no es que si bien nos da, pues la comemos, ¿no? O sea, incluso no sabemos en qué momento se llegue a lixiviar. Los lixiviados de la basura son esas sustancias que salen, se filtran en los mantos acuíferos y el confinamiento de la basura no tiene un lugar adecuado, pues se va al agua y se contamina, ¿no? Uno de los grandes efectos que tuvo esto en la actualidad, pues sigue siendo el efecto invernadero. La atmósfera de la Tierra está formada por 78% de nitrógeno, 21% oxígeno y el 1% restante por vapor de agua, metano y dióxido de carbono, que justamente antes de la revolución industrial tenía una concentración de 0.028%. Bien, ¿qué sucede con el efecto invernadero? Pues todos los días, cuando llega la luz del sol atraviesa nuestra atmósfera y entonces, al momento de que la atraviesa,
el calor debe de escapar, ¿no? Es irradiado nuevamente a la atmósfera y sale de la Tierra. Pero cuando existe el efecto invernadero, llega la luz solar y además hay gases, efectos de la industria, de los automóviles, etcétera, de las empresas, se quedan ahí en la atmósfera. Entonces llega la radiación solar y al momento de que quiere escapar, pues no deja que salga ese calor y lo vuelve a rebotar a la Tierra. Entonces sale menos calor al que normalmente debería salir, todo a consecuencia de una capa gruesa de gases, ¿sí? Que son los que está produciendo el hombre. Muchos de los gases que se liberan en la atmósfera como producto de las actividades humanas provocan que se intensifique el efecto invernadero. Por esta razón se les conoce como gases efecto invernadero o GEI, lo podrán encontrar abreviado, y entre ellos está pues el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los compuestos clorofluorocarbonados, CFC, entre otros. Estos CFC, estos últimos, pues es bueno mencionar que pues un mexicano fue el que se dedicó a su estudio y que gracias a él se percataron que la capa de ozono estaba teniendo un agujero, ¿no? Se estaba dañando precisamente, la capa de ozono es la que nos protege de los rayos del sol. Estaba teniendo un daño precisamente por el uso de estos compuestos y pues es el químico Mario Molina que lamentablemente falleció el año pasado. El y bueno, y gracias a este descubrimiento ganó el Nobel de Química. El aumento en la concentración de estos gases en la atmósfera, pues, hace que ésta retenga cantidades cada vez mayores de calor en forma de radiación infrarroja. Uno de los principales gases de efecto invernadero y que, pues, le ha causado muchos dolores de cabeza a muchas naciones, pues, es el aumento del dióxido de carbono, que, pues, prácticamente de 280 partes por millón antes de la revolución industrial, pues, ahora está en 380 partes por millón en la actualidad. La contaminación del aire, agua y suelo tienen su origen natural y antropogénico, es decir, no todo es malo. También de manera natural, los volcanes, las tormentas de polvo, las emisiones de gases de pantanos o ciénegas, de las trincheras oceánicas, constantemente emiten ciertos contaminantes a la atmósfera. Pero, pues, el problema es que, al momento de medir estas concentraciones, pues, nos hemos percatado que se ha intensificado desde que empezó el origen del hombre, con la parte industrial, ¿no? Con la parte industrial, principalmente con la generación de las industrias, los transportes, los comercios, ¿no? Y con ello, pues, también se potenció la industria química, que es la que se encarga de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias de características diferentes de las que tenían originalmente. Por tanto, pues estas industrias se clasifican en industrias químicas de base o industrias químicas de transformación. Las industrias químicas de base trabajan con materias primas naturales que comúnmente toman de lugares próximos como el aire, que puede ser el oxígeno y nitrógeno, el agua, la tierra y de la biosfera, ¿no? Que pueden ser cauchos, grasas, maderas, alcaloides, etcétera, y lograrán fabricar con ello, pues, productos sencillos semielaborados. Las industrias de transformación, por otro lado, pues sí toman esos productos semielaborados de la industria base y lo transformarán en nuevos productos que pueden salir directamente al mercado o ser susceptibles de utilización en otros sectores. La explotación natural y la transformación de estos recursos pues nos conducen a una serie de fenómenos que repercuten a corto, mediano y largo plazo en la conservación del entorno y la salud. Los procesos a los que son sometidos pues generan una serie de contaminantes a la atmósfera. Para esto pues existen dos grandes tipos de contaminantes, los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los primarios se consideran como una fuente inicial de las sustancias contaminantes que son vertidas directamente a la atmósfera. Dentro de ellos, pues tenemos a las partículas o al material particulado de 2,5 y 10 micras, que
La principal fuente de emisión, pues, son los vehículos, la combustión de combustibles fósiles, procesos industriales, los incendios forestales, ¿no? La quema de basura, etcétera. Después tenemos a los óxidos de azufre y a los óxidos de nitrógeno, que la principal emisión, pues, son centrales térmicas, procesos de combustión, procesos industriales, etcétera. Después viene el monóxido de carbono, que también son centrales térmicas, los vehículos. Después tenemos a los compuestos orgánicos volátiles, que también la parte de solventes, los vehículos, las industrias de lavado en seco, los laboratorios industriales se encargan de su emisión. Y por otro lado, tenemos a los contaminantes secundarios, que son producto de los contaminantes primarios, principalmente de la fotooxidación de los óxidos de azufre, de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles. Y es bueno, como consecuencia, pues es la formación de ozono. Y también la principal fuente de ello, pues es la industria de los combustibles, la fabricación de pinturas, lacas y solventes, etcétera. Esos son los contaminantes atmosféricos más comunes con los que nos podremos encontrar: el monóxido de carbono, dióxido de azufre, el ozono, el dióxido de nitrógeno y las partículas 10 y 2.5. Las partículas de 10 micras y 2.5 pues han sido muy estudiadas recientemente porque las partículas de 2.5 tienen la capacidad de filtrar, más bien no, de filtrarse a través de los alvéolos pulmonares y viajar por el torrente sanguíneo y causar enfermedades como el cáncer. Ante la explosión de la... Ahora, en este video, pues realmente también es necesario hacer un análisis, no solamente a lo que ya existe, ¿no? Porque recuerden que la investigación, los paradigmas del conocimiento se van transformando. Y ahorita un grave problema de contaminación que tal vez, no sé si ya alguien de ustedes lo ha identificado, pero es preguntarse qué va a pasar con toda esta cantidad de cubrebocas que hemos utilizado durante esta pandemia. pandemia de COVID-19 en todo el mundo, la gente se ha visto obligada a llevar mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás de un posible contagio. Una situación inédita. Millones de estos cubrebocas desechables terminarán en vertederos y océanos, causando un grave problema medioambiental debido a su contenido en plástico. Bien, no podemos dejar de usar mascarilla, por eso la importancia de limitar al máximo su impacto medioambiental. La crisis sanitaria mundial tiene también su revés ecológico. Cerca del 70% del plástico generado por la pandemia de coronavirus, como guantes y mascarillas, acabarán en vertederos y mares con un grave coste para el medio ambiente y la economía. La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para nuestro planeta, pero la pandemia no ha hecho más que empeorar las cosas. De las mascarillas no podemos prescindir por el momento, pero desecharlas correctamente es crucial. Hay mascarillas desechables por todas partes, en el suelo de Hong Kong, en los ríos de Ucrania y en las playas de Italia y California, también en las calles de Alemania, un problema creciente. Uno piensa que es papel porque mira el tejido de la superficie, pero dentro es al menos un 50% plástico. El resto es celulosa o papel y la mitad no es biodegradable. Luego están los elásticos de las orejas, que son completamente de plástico. Se podría pensar que el clip sobre la nariz es de metal, pero también es de plástico. El 70% de la mascarilla es de plástico y no es biodegradable. Están diseñadas para el personal médico, pero se han convertido en un artículo de uso común en el hogar. Muchas mascarillas acaban en el mar porque no se desechan correctamente. Por cierto, se les considera no aptas para el reciclaje porque contienen gérmenes, no solo coronavirus.
Básicamente necesitan un tratamiento térmico para desintegrarse. En Alemania eso significa que deben ser eliminadas como residuos generales, es decir, incineradas. Es un proceso que se puede utilizar para generar energía, producir electricidad y calor. Pero no todos los países utilizan este tipo de tratamiento. En muchos lugares las mascarillas terminan en vertederos donde son arrastradas a las vías fluviales. Los científicos trabajan en alternativas como la celulosa biodegradable del bambú. Deben ser resistentes y su fabricación llevará tiempo. El coronavirus está teniendo un impacto mixto en el medio ambiente. Es decir, no todo son malas noticias. Las restricciones implementadas para combatir la pandemia han traído consigo la disminución de las emisiones de CO2 debido sobre todo a una menor demanda de energía. Pero este efecto beneficioso es solo a corto plazo. Hay muchas voces que instan a que la COVID-19 se convierta en una oportunidad para replantearnos nuestra forma de producción y consumo. Menos vuelos. Disminución del tráfico. Calles desiertas, tiendas y locales vacíos. Y hasta menos fuegos artificiales en Año Nuevo. La pandemia de coronavirus ha significado un respiro para el medio ambiente, al reducir por unos meses el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de los sectores más afectados por las restricciones para combatir el COVID es el de la aviación. La paralización de vuelos ha significado pérdidas económicas y de puestos de trabajo, pero para el planeta son buenas noticias. Los aviones liberan dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo provienen de la aviación. Tan solo en China, los confinamientos, las restricciones de viaje y la paralización de fábricas y tiendas provocaron un descenso de un 25% de las emisiones contaminantes. No obstante, se trata de un efecto temporal. Una vez superada la pandemia, la clave será reducir la huella de carbono de cada habitante de la Tierra respecto a 2019. Esto último es una obligación si se quiere evitar nuevas catástrofes. Así lo reveló la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación ante Crisis Sanitarias en un informe publicado en 2019, en el que se alertaba sobre la necesidad de prepararse para una pandemia. Las predicciones de la Junta, confirmadas pocos meses después con el surgimiento del COVID, se basaron en el análisis de factores de riesgo. Entre ellos, se citan fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, así como del crecimiento demográfico, la urbanización, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración tanto forzada como voluntaria. Tras un año conviviendo con la enfermedad, los expertos se preguntan si el COVID también puede ser un punto de partida para concienciar sobre la emergencia climática. La COVID como nuevo punto de partida. Pues sobre esto vamos a hablar con Mercedes Pardo Buendía, socióloga experta en cambio climático de la Universidad Carlos III de Madrid. Señora Pardo Buendía, gracias por conectar con nosotros. ¿Cree usted que la pandemia, con sus graves consecuencias sanitarias y económicas, está desplazando el objetivo de lucha contra el cambio climático? Bueno, en parte sí, porque obviamente el COVID significa una urgencia tremenda y además requiere de todos los recursos posibles. Pero bueno, el COVID finalmente, tiene la duración que va a tener y nada que ver con el cambio climático. El cambio climático es mucho más grave, por supuesto, y en la medida en que el cambio climático ya es un asunto como problema, ya está consolidado tanto en la población, en la percepción que tiene la población de que es un problema importante, todas las encuestas lo ponen de manifiesto, como en las agendas públicas y políticas. Bueno, yo creo que aunque tenga ciertos retrocesos en momentos puntuales por situaciones como estas, que podremos volver a tenerlas, pero yo creo que no va a desplazar ni está desplazando el cambio climático, afortunadamente. Bueno, ¿y qué nos ha enseñado la pandemia sobre la lucha contra el cambio climático?
Bueno, nos ha enseñado, creo, bastantes cosas y a pesar, digamos, de la urgencia y la rapidez de todo, pues todavía tendremos que reflexionar mucho más. Porque, como he dicho, el cambio climático es mucho más grave que la pandemia, por supuesto, por sus consecuencias, que son de largo alcance, y por las dificultades de recuperación. Bien sabemos que, aunque paráramos de emitir gases de efecto invernadero hoy mismo, tardaríamos prácticamente 100 años en volver a los niveles, digamos, preindustriales, con lo cual hemos aprendido, creo, bastantes cosas. Hemos aprendido la importancia de la prevención y de la adaptación a las situaciones, que desde luego se ha producido una adaptación tremenda, rapidísima, en relación al COVID-19. Hemos aprendido la importancia de lo público en un modelo ideológico y económico, donde el mercado parece que es el instrumento y es el mecanismo para resolver los problemas que se presenten en las sociedades. Bueno, se ha puesto de manifiesto que es totalmente insuficiente, y tan insuficiente como que ha quedado prácticamente anulado, y en la solicitud de lo público. El sector público ha sido clave y está siendo clave en esta gestión. Igualmente ocurrirá y ocurre con el cambio climático. Otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos instituciones fuertes, instituciones sociales, económicas, políticas, de redes sociales, de barriadas, etcétera, instituciones sólidas que puedan dar respuesta a situaciones de emergencia como la que se ha producido. Por supuesto, la sanidad pública y universal, es decir, hemos aprendido de la importancia que tiene un sistema sanitario público y accesible para todo el mundo, con capacidad de respuesta en el momento determinado. También hemos aprendido la solidaridad, la importancia de la solidaridad respecto a los más vulnerables, y eso en la cuestión del cambio climático, respecto a los países más empobrecidos y a nuestros propios países, por supuesto, es clave. Sí. O sea, que creo que sí que... Perdone, sí. Y otra cuestión, ¿cómo ve usted entonces la posibilidad de que la recuperación económica tras la crisis del coronavirus sea una recuperación verde? Es decir, ¿es realista pensar que esta crisis puede ser un punto de inflexión? Sí, lo creo firmemente. Sin embargo, hay una cuestión, claramente, porque además así se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, está clarísimo que las ayudas planteadas tienen que tener ese componente. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre un asunto, que esta recuperación o este dinero o estos apoyos o estos cambios no se dirijan exclusivamente a las grandes empresas, a las grandes tecnologías y grandes empresas, como pudiera estar ocurriendo, sino que tenga un enfoque mucho más transversal también, incluyendo lo social, por supuesto. Pero sí, no me cabe la menor duda. Se habla mucho de la reducción del CO2 durante la pandemia, pero no hay que olvidar de que se trata de una reducción meramente transitoria. ¿Deberíamos temer un aumento drástico en la contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero una vez que la crisis del coronavirus haya pasado? Probablemente, ya está ocurriendo, de hecho. Sin embargo, yo creo que también ha habido una lección. Siempre se decía, es muy difícil, es imposible bajar, es muy difícil a corto plazo, es una cuestión de largo plazo. Bueno, el COVID ha puesto de manifiesto que es posible bajar drásticamente. Por lo tanto, hay que buscar alternativas, ciertamente. Ha sido a base, claro, de prácticamente paralizar el planeta, ¿no? Sí. No es lo que se quiere, pero es posible buscar alternativas, seguro. Pues muchísimas gracias. Mercedes Pardo, buen día, socióloga y experta en cambio climático. Gracias de nuevo. A ustedes. Y para terminar, fíjense en esta idea creativa. Un estudiante surcoreano de diseño de muebles transforma mascarillas desechables ya usadas en taburetes. Esto es un esfuerzo por demostrar que pueden ser recicladas. Kim Haunoi recolectó más de 1 tonelada de mascarillas y las fundió a una temperatura de 300 grados centígrados utilizando una pistola de calor. El material resultante sirvió para hacer estos taburetes. Con esta propuesta, el artista busca llamar la atención sobre la contaminación ambiental que están causando las mascarillas en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que la mayoría de los tapabocas desechables contienen filtros hechos principalmente de polipropileno, un componente que tarda cientos de años en descomponerse. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias. Bien, quería que tomaran también en cuenta
esta parte de los contaminantes emergentes que en la actualidad pues muchas veces pasamos desapercibido, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que están lejos de padecer algo relación con los plásticos, con los microplásticos? Carlos Manuel. Carlos, ¿estás aquí? Cristian Rubalcaba. Ok, ya a Carlos no le funciona el micrófono. Ok, Alicia López, ¿Cuál era la pregunta, profe? que si crees que estás ajena a tener una relación con la parte de los plásticos en tu vida. ¿Crees que no te pueden causar daño los plásticos? Sí, por el tema de la contaminación, es obvio que a futuro o de hecho ahorita están contaminando y eso obviamente queda en el aire, digo yo, y cuando lo respiramos es de que nos daña a nosotros. Alicia, ¿tú piensas tener hijos? No, Bueno, está bien, pero bueno, a tus amigas y a tus primas, familiares que vayan a tener hijos, lo que tú dices que es futuro o tal vez hoy, hay una noticia muy alarmante, especialmente para las mamás. ¿Qué es esto? La primera evidencia de plásticos en placenta humana. Imagínense. ¿Puedes leer esto, por favor? El resumen, esto que está en azul. los micro... Ay, Perdón, se perdón. quitó. Ajá, Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros derivadas de la degradación de los objetos plásticos presentes en el medio ambiente. Los microplásticos pueden pasar del medio ambiente a los organismos vivos, incluidos los mamíferos. En este, en este, en en este este estudio. estudio, A ver, deja y le hago más seis, zoom ok. para que se vea un poco mejor. Te quedaste aquí. En este estudio, 6 placentas humanas recolectadas de mujeres que dieron su consentimiento con embarazos fisiológicos fueron analizadas por microespectroscopía, rama para evaluar la presencia de microplásticos. En total, se encontraron 12 fragmentos microplásticos de 5 a 10, no Micrómetros de sé, tamaño. Micrómetros. ok, de tamaño, de formas esféricas o irregular en 4 placentas. 5 en el lado fetal, 4 en el lado materno y 3 en las membranas coriamnitantes.
amnióticas. Todas las partículas de microplásticos se caracterizaron en términos de morfologia y, Morfológico. Ajá. ok, y composición química. Todos ellos estaban pigmentados, 3 identificados como poliopropileno teñido, un polímero termoplástico. Imagínense, o sea, está el artículo disponible para que lo puedan leer. ¿De cuándo es? Enero del 2021. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensas, Alicia, de lo que leíste? Que desde antes de nacer ya es dañino para los seres humanos. Exacto. Cristian dice que eso cómo sucede, pues prácticamente nosotros cuando nos deshacemos de los plásticos, ¿a dónde creen que van a parar? Sí, número uno, a los confinamientos típicos que conocemos en los basureros municipales, pero otro gran porcentaje va a acabar a los océanos y mares. Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues los peces, ¿de qué creen que se alimentan? Las tortugas, todos los animales marinos y los que, por ejemplo, en el caso de las medusas, ya ven que había mucho revuelo principalmente con esta onda de que si a las tortugas se les atoraba el popote o no. Y realmente es cierto que las tortugas se confunden con las bolsas de plástico porque parecen medusas y las medusas forman parte de la dieta de las tortugas. Pero obviamente los demás peces también se alimentan y ahora con la constante aumento de contaminantes en el mar, pues de eso se alimentan los peces. ¿Y qué comemos nosotros? Peces, claro está, también de alguna u otra manera, camarones, los mariscos, todo eso. Y bueno, ahí está, esa dieta pues forma parte también de nosotros mismos y nosotros no podemos degradar los plásticos y precisamente, adelante Carlos, ¿quieres comentar algo? Respondiendo a su pregunta anterior, yo personalmente la ¿Quieres contaminación hablar? ¿no se me escucha? Sí, ya se te escucha bien. Ah, ok. Que respecto a la pregunta anterior, yo personalmente la contaminación no creo que me afecte tanto porque para cuando el mundo ya esté peor, pues yo ya estaré muerto. O sea, que tampoco lo veo tan problema. Para mí. Claro. Sí, pero pues precisamente es lo que debemos evitar. Sí, yo sé que pues todos nos vamos a morir y el mundo todo estará peor que hoy, pero el chiste es evitar eso y precisamente la OMS, la ONU, saca los famosos ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sustentable, en el que pues específicamente a través de 17 objetivos ustedes podrán entender cómo será o es mejor vivir a través de diferentes prácticas. Realmente a lo que encontramos como desarrollo es lo que yo les comentaba al inicio, todos tenemos una idea errónea, equivocada de lo que es éxito y que nos las han grabado así como un chip, ¿no? Nos las han metido de que sí tienes que tener muchas cosas para poder ser exitoso. Y realmente, se los pongo como ejemplo, ustedes van a una comunidad, imagínense que donde ustedes viven, los llevan a la sierra, ¿no? A ver a los tarahumaras o a Chiapas, ¿no? Allá a la selva lacandona, y ven pues que hay un grupo de personas viviendo ahí en ese lugar, eh, comen todos los días, no se visten como nosotros, etcétera, y lo primero que nosotros pensamos como venimos de otro lugar es que ¿qué les hace falta a esas personas? El desarrollo, ¿no? Creemos que porque no tienen las mismas cosas que nosotros, pues ellos están mal, están lentos, ellos están en otra época viviendo la verdad. Y es esta idea de desarrollo que fue la que han adoptado las grandes naciones, nos han metido esos chips, efectivamente, y lo han logrado. Y esto lo tiene muy bien estudiado la mercadotecnia. Ahora,
pues la mercadotecnia se basa en sentimientos. ¿Qué vende la Coca-Cola? Pues la Coca-Cola te vende un sentimiento. ¿Qué te venden ahora los comerciales? ¿Cuánto duran realmente los productos que usamos? O sea, los pantalones, eh, te hacen comprar, todo el mundo quiere el iPhone 14, el iPhone 20 que ya va a salir, que vale 50,000 pesos, y todo el mundo está obsesionado por eso. Entonces, realmente se dan cuenta que hay un vacío de emociones de esa persona. La persona que quiere consumir más, consumir, consumir y consumir, es porque tiene un vacío emocional. Y ese vacío emocional no nace de los sentimientos, así de lo general, ¿no? De que ya me siento vacío de un día para otro, no. Es un vacío emocional desmedido que se generó precisamente por una crisis civilizatoria que le llaman los investigadores antropólogos, y que se deriva principalmente porque ahora las nuevas generaciones de niños, de jóvenes, ya no tienen atención de los papás. Ya las familias, el concepto tradicional de familia, pues se tiene que transformar, se ha ido transformando. Normalmente, pues antes mamá pasaba más tiempo con los hijos, pero en la actualidad tanto papá como mamá tienen que trabajar, trabajan jornadas más de 8 horas, se la pasan o incluso hasta llegan a cumplir las 12 horas, se la viven trabajando de lunes a viernes, y sábado y domingo pues no quieren saber nada de los hijos. Entonces, ¿en dónde se cría ese hijo? El ambiente familiar ya deja de existir. Entonces genera esos vacíos emocionales, y los padres nada más pues les cumplen en muchas veces los caprichos de los hijos. Y no solamente los hijos, en cuestión, tiene relación en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, precisamente, el cambio está ahí, está en que ustedes puedan entender que no siempre el desarrollo es la solución. Muchas veces, considero yo, en mi opinión, que el error número uno es compararnos con otros países, cuando tenemos que primero entender que pues nuestro origen ha sido totalmente diferente al de los demás países, ¿no? Nosotros sufrimos una conquista. Fueron 3 siglos de conquista que hasta la fecha seguimos arrastrando, y pues nos seguirá todavía remordiendo la conciencia todavía hasta que decidamos terminar con ello. Pero es verdad, lo cargamos en la sangre, no solamente México, sino todo Latinoamérica. Y entender, comprender qué es lo que necesita nuestro país es realmente saber qué tenemos como país, cuál es nuestra riqueza natural, ¿no? Con la que nosotros podemos trabajar. Y evitar yendo a otros países. Por ejemplo, muchos se van a Europa, muchos se van a Australia, muchos se van a Estados Unidos y ven, no, México está atrasado 1000 años, pero oye, México sufrió diferentes procesos a esos países. Tan solo la educación aquí en México está constituida apenas el siglo pasado, no tiene ni siquiera 100 años, chicos. Ustedes que estén aquí en la escuela, que esté la compañera Alicia López, o sea, una mujer en una clase, esto nunca, o sea, hasta hace unos años eso no hubiera sido posible. El machismo estaba muy arraigado únicamente a las instituciones, y realmente las personas que iban a la escuela eran personas que tenían cierto poder adquisitivo y a las que realmente les pertenecía la educación y la ciencia. Entonces, esto realmente no tiene más de 80 años, o sea, que ha surgido en la... pónganse a pensar, ¿desde cuándo les entregaban los libros gratuitos? O sea, José Vasconcelos fue en 1940, 1950, o sea, realmente yo creo que estamos todavía en los pañales de una propia generación, de un propio desarrollo tecnológico, el que realmente podría tener México para lograr ser una potencia, ¿no? A nivel mundial. Bien, pues existen múltiples reacciones químicas. Necesitaba hacer esta reflexión porque, bueno, creo que es importante, y realmente lo valora realmente todo lo que acabamos de ver, ¿no? Para que ustedes también tengan una visión crítica y de análisis. Por otro lado, bueno, tenemos al monóxido de carbono, que es una sustancia incolora, inodora y altamente tóxica de forma natural. Se origina por oxidación del metano, un gas que se obtiene por descomposición de la materia orgánica. Y la principal fuente antropogénica del monóxido de carbono pues es la combustión incompleta de hidrocarburos, que puede presentarse en forma de octano. Y bien, uno de los síntomas del monóxido de carbono pues es la intoxicación, dolor de cabeza, letargo. Les recomiendo, por ejemplo, cuando ustedes prenden el aire acondicionado de sus carros, eh, antes de que se suban, bájenle un poco a las ventanas y dejen que el primer aire que sale se escape un poco,
y ya después le suben para que se enfríe su carro, porque realmente trae muchas consecuencias a la salud. Después se sienten mareados, les dan muchas náuseas y se empiezan a intoxicar. Por otro lado, el monóxido de nitrógeno, pues de forma natural se encuentra en la descomposición bacteriana de los nitritos orgánicos, en la actividad volcánica y los incendios forestales. La fuente por contaminación antropogénica se debe a la emisión de gases de automotores y a la quema de combustibles fósiles, que son los derivados del petróleo. El dióxido de azufre también reacciona con la humedad del aire para que a través de una serie de reacciones químicas, pues finalmente origine la lluvia ácida, algo que trae como consecuencia, pues principalmente la acidez del agua, lo que en grandes países, tal vez ustedes no lo han visto como tal aquí, pero en grandes países que tienen muchas industrias, por ejemplo en Alemania, y que tienen pues muchos bosques, realmente pues la lluvia ácida es muy evidente. Los oxidantes fotoquímicos se originan al reaccionar entre sí los óxidos del nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno, todo en presencia de la radiación ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Que el sol pues ayuda a que se forme este proceso. Su forma se ve favorecida en algunas épocas del año cuando existen vientos débiles y aumenta la temperatura, dificultando que los contaminantes primarios se dispersen. La molécula de ozono es el oxidante fotoquímico más importante, ¿sí? Se encuentra en mayor concentración en aquellos espacios atmosféricos en los cuales se realizan actividades industriales más intensamente. Por otro lado, los radicales libres se van a formar cuando los hidrocarburos reaccionan con el aire, el oxígeno y el ozono, y así se originarán los aldehídos, las cetonas, nitratos orgánicos, todos ellos tóxicos para la salud humana, aquí como lo podemos observar. ¿Cuáles son estos efectos de los contaminantes en la salud? Pues el material particulado pues agrava el asma, favorecen la aparición de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En mujeres embarazadas pues pueden ocasionar disminución en el tamaño del feto. Incluso también tiene relación con la diabetes. El ozono pues irrita el sistema respiratorio, reduce la función pulmonar, agrava el asma, inflama y daña las células que recubren los pulmones. Los óxidos de azufre pues causa broncoconstricción, bronquitis y traquetis. Los óxidos de nitrógeno, bronquitis y pulmonía. El monóxido de carbono pues inhabilita el transporte de oxígeno hacia las células y provoca mareos, dolor de cabeza y fatiga. Y el benceno pues produce también efectos nocivos para la médula ósea, también es cancerígeno, puede provocar en las mujeres irregularidades en la matriz. Para esto pues existen tres tipos de contaminantes. Bueno, vamos a ver los contaminantes del agua, que pueden ser físicos, biológicos y químicos. Los físicos pues son partículas insolubles que enturbian el agua y dificultan la vida de algunos organismos, como pueden ser la tierra, el lodo, la arena o la basura. Los agentes biológicos que pueden ser pues bacterias, virus, hongos o parásitos. Y los químicos que son pues todas las sustancias producidas por el hombre, xenobióticos que se les conoce, que pueden ser radiactivas, orgánicas, inorgánicas y que pues son vertidas a los mares. Dentro de las partículas inorgánicas pues tenemos los ácidos, mercurio, plomo, arsénico, selenio, nitratos, nitritos. En las orgánicas pues el petróleo, los plásticos, los plaguicidas, los detergentes. Y las radiactivas, que llega a ser muy peligroso, es el uranio. Además, pues existen fuentes puntuales y las no puntuales, ¿no? Que van a contaminar el agua. Las puntuales descargan contaminantes en sitios específicos a través de tuberías y alcantarillas, como son fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras, drenajes y las aguas residuales de las ciudades. Las no puntuales son descargas de contaminantes al agua y estas son vertidas en grandes áreas de terreno como las aguas residuales urbanas, industriales, ganaderas, agrícolas y marea negra. Bueno, esto es el grave problema que tienen ahorita los océanos, ¿no? Con los contaminantes, los efectos tóxicos que pueden tener ahorita, pues todo se vierte también en gran medida en los mares. Hay un proceso muy importante que se conoce como eutrofización, ¿sí? Que al obtener grandes cantidades de materia orgánica, nutrientes y contaminantes que producen florecimiento excesivo de plantas acuáticas y otros organismos, pues traen como consecuencia que se mueran, ¿sí? La acumulación de nutrientes provoca un crecimiento desmedido de estas algas, entonces no pasa la luz solar y se asfixian, obviamente, ¿no? El oxígeno, hay poco paso de la luz y los peces mueren.
no se descomponen y se empiezan a liberar toxinas, entonces eso se vuelve algo muy tóxico. Aquí está el problema de la lluvia ácida. Las grandes empresas, las industrias, pues liberan tantas cantidades de ácido sulfúrico y ácido nítrico principalmente, que se van a condensar y se van a precipitar, trayendo como consecuencia pues la acidificación de los lagos y también pues la degradación de ciertos tipos de materiales, ¿no? Como estatuas en las ciudades. En el ciclo del agua, pues esta sube en forma de vapor a la atmósfera, producto de la evaporación, y regresa a la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Cuando el agua entra en contacto con los contaminantes presentes en el aire, como el dióxido de carbono, pues forma ácido carbónico. Entonces, al precipitarse, el agua ya contiene esta sustancia, pues lo que va a cocinar la lluvia ácida. Pues, ¿qué sustancias pueden formar parte de ahí? El ácido nitroso, el carbónico y el sulfúrico. ¿Qué trae como consecuencia? Pues un pH muy ácido, ¿no? De 5.6, menor a 7. Hay otro problema que sucede, de hecho, en estas épocas en las grandes ciudades, y es la inversión térmica. Y ya que pues normalmente pues el aire de la superficie terrestre fluye a la atmósfera y conforme asciende, disminuye gradualmente su temperatura. En el caso de la inversión térmica, pues se presenta un comportamiento totalmente contrario en la variación vertical habitual de la temperatura. Entonces hay un aumento térmico, ¿sí? Con la altura. Vean, aquí podemos observar cómo hay aire caliente, aire frío y aire muy frío. Y en el caso de la inversión térmica, el aire frío se queda ahí mismo, hay un aire caliente arriba y el aire muy frío se termina quedando hasta arriba, ¿no? Lo que impide que ayuda, pues que atrapa a los contaminantes atmosféricos y ahí se quedan un buen rato. Y esto pues hace que los episodios de contaminación pues duren más, ¿no? A lo que podría durar típicamente. El término smog proviene de la palabra compuesta de los vocables ingleses smog, humo y fog, niebla. Y se utiliza para denominar un tipo de niebla, humo o vapores, ¿no? Que pues, ustedes podrán observar en las ciudades. Es inglés porque recuerden que las grandes análisis de contaminación atmosférica inició en Inglaterra, ¿no? Con la Revolución Industrial, cuando Winston Churchill era el canciller, el primer ministro, y ya ven que pasó todo esto de la crisis en Londres, donde por una semana no hubo sol, precisamente por una inversión térmica, ya que pues era un invierno precisamente y las familias pues ocupaban mucho como combustible el carbón. Entonces, pues todos tenían sus chimeneas a todo lo que da y más las industrias, pues realmente trajo como consecuencia pues una inversión térmica, un efecto de smog increíble que duró pues prácticamente una semana, en la cual murieron muchas personas, sí murieron muchas personas y realmente fue muy alarmante. Winston Churchill, pues nadie pensaba que eso se debía a la contaminación, ¿no? A la capacidad de la calidad del aire. Entonces, como conclusión, ustedes tienen que saber que pues el medio ambiente, nuestra salud depende del medio ambiente, ¿no? Y estamos expuestos a múltiples factores, la contaminación del aire, el agua, los agentes químicos, la radiación, el ruido, los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, el cambio climático, etcétera. Pero pues no todo está perdido, tampoco no, mi finalidad no es decirles que ya nos vamos a morir y que todo se va a acabar, ¿no? Sino en poder generar un cambio en que ustedes tengan también la capacidad de saber y analizar los problemas, porque algún día ustedes se van a enfrentar a la toma de decisiones, van a ocupar algún puesto en el ayuntamiento, van a elaborar políticas públicas y todo esto es lo que ustedes tendrán que tomar en cuenta para que tomen una decisión, ¿sí? Y estén informados para el bien de la comunidad y sobre todo pues generar ese cambio, ¿no? Aunque pueda ser mínimo, aunque tal vez eh, no se puede hacer mucho como decía su compañero, no tal vez para en un futuro todos van a estar muertos, no, o sea, sino tener esa idea de cambio, de poder generar algo, una diferencia. Y bien,